Ahí estamos. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, esto que es compromiso humano, ¿no? Un espacio que fue fundado en septiembre del 2020, del año pasado, y que tiene su parte de salir al público en noviembre del 2020, con el canal de YouTube y las cuentas en redes de Facebook e Instagram. Surge por una necesidad, que yo entiendo de la realidad, pero que es expresada a través mío, ¿no? De hacer exactamente esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Empezar a entender de qué se trata justamente el compromiso que implica el ser humano, ¿no? El portar una fisiología humana. Basándonos en las herramientas que brinda lógica global convergente para la ubicación espacio-temporal, ¿sí? De cada uno de nosotros como humanos y participantes y miembros de la especie humana, ¿no? Entonces, usamos a las herramientas que brinda lógica global convergente para ubicarnos, ¿no? Este espacio entonces se dividió en como en dos segmentos. Uno que es la zona de construcción y el otro que es la zona de participación. En la zona de construcción es en donde los participantes se implican en la construcción justamente del espacio y en que este espacio se mantenga, ¿no? Los intercambios ahí tienen un precio, entonces hacen que este espacio pueda seguir funcionando. Y luego está la zona de participación, en donde son contenidos libres y abiertos, ¿no? En donde está esta reunión, está dentro de ese segmento. Ahí dentro también está el programa de radio, bueno, en realidad es un streaming que hacemos con Almudena, que está por ahí, que en principio era todas las semanas, todos los viernes, y bueno, se ve que el mismo programa tiene vida propia y nos está pidiendo como que sea más orgánico, ¿no? También está en el canal de YouTube. Y en el canal en el chat de Telegram, ahí lo van a encontrar también al link de los programas. Quedan grabados y quedan ahí. Y eso va a seguir siendo libre y gratuito. Como también otros videos que hay en el canal, ¿no? Este mismo encuentro va a quedar, en realidad yo quería hacer un video hace tiempo de explicar un poco qué es un aparato, ¿no? Como lisa y llanamente. Pero se me ocurrió esto, ¿no? Como abrirlo públicamente, que podamos compartir todos en esto y que puedan conocer el espacio también, ¿no? Bueno, dentro de la zona de construcción está el ciclo Asumiendo 21, que en realidad está pensado para todo el aparato 506, para los 4 años, que son 12 encuentros en todo el año, uno al último sábado de cada mes, que ya tuvimos el primer encuentro con las chicas que están acá también, y tenemos el próximo el 27. Y ahí se puede participar, ya sea por encuentro individual, por todo el año, ¿no? Tiene esa dinámica como bien orgánica, quise mantener eso, ¿no?
Y bueno, y ahí sí son encuentros de unas 3 horas, creo que fue el último, un poco más, en donde profundizamos mucho más, ¿no? Esto de aparato lo vimos un poco en el encuentro anterior, mucho más profundizado y vinculado con calendario, ¿no? Mi intención con este encuentro es como hacer un planteamiento del aparato desde distintas perspectivas, ¿no? Desde, desde lo que es el aparato en su estructura anatómica, y el aparato en la estructura lógica, ¿no? Ahora vamos a entrar a eso. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas a Compromiso Humano, ¿no? Ya haber entrado a un espacio que tiene como nombre compromiso para mí es un montón. Este, Así que bueno, agradecido totalmente por la disponibilidad y porque hayan elegido estar acá hoy. Este, mm, bueno, como les decía, este encuentro no tiene precio, no tiene precio. Eh, el valor que aquí vamos a intercambiar no tiene precio. Si ustedes en algún momento, después de terminado, después de cuando tengan ganas, consideran que esto tiene un precio, eh, también está la posibilidad y ustedes ahí ya me dicen a mí, ¿no? Pero esto es abierto y libre, ¿sí? Y va a haber otros encuentros más como este, ¿sí? Por eso también era esta cuestión de ingresar al chat, eh, y expresar ahí, ¿no? La intención de participar, porque eso como que nos hace pertenecer también a este espacio, ¿no? Eh, Como también va a haber otros encuentros de este tipo, así de algunas horas, que sean parte de la zona de construcción con un precio, eh, pero manteniendo esta dinámica de, de una cierta cantidad de horas y una sola vez, ¿no? Como un temita puntual. Eh, Esto es absolutamente nuevo para mí y lo voy inventando en el momento, voy viendo qué funciona y qué no, ¿no? Haciendo todos estos chequeos de límites y alcances, ¿no? Ir regulando ahí es un ejercicio de todos los días, literalmente de todos los días. Entonces, bueno, eh, mi intención es con este encuentro, ya que somos 30 hasta ahora, muchísimo más de lo que yo me imaginé, ¿no? Eh, Mi intención es como, tengo preparadas unas plaquitas, que repasemos esas placas, yo irles mostrando en base a esas placas lo que, eh, como voy a tratar de expresar sintéticamente lo más que pueda en las placas estas sin extendernos mucho en el tiempo, ¿no? Para después de la tercera placa abrir un espacio para las dudas y preguntas que les surjan, ¿no? Entonces les pido eso, que dudas y puntos que vayan viendo a lo largo de lo que veamos ahora, eh, se lo guarden unos minutos y vayan viendo si eso después se va respondiendo en lo que transcurre, ¿no? Y si no, obviamente me dicen y lo vemos en ese momento. Y si no, después de la tercera placa abrimos un espacio para ahí sacarnos todas las dudas, ¿no? Eh, Así que bueno, vamos a ver. Bueno, ¿qué es un aparato? Ahí con el hombrecito pensando, ¿no? ¿De qué me habla? Referencias de base, ¿no? Lo fundamental para ubicarnos desde dónde vamos a estar, a dónde nos vamos a parar para ver todo lo que vamos a ver. Referencias de base. Sistema solar, ¿sí? De pertenencia. Ahí vamos a estar hablando, ahí habitamos y de eso vamos a estar hablando todo el tiempo. Planeta Tierra,
Vamos a estar hablando todo el tiempo del planeta Tierra dentro del sistema solar, ¿no? Y vamos a estar hablando desde la especie humana, ¿sí? Estos puntos tienen que estar siempre en lo que veamos ahora, y también para cuando lo vuelvan a ver al video, o quienes no estén ahora y que lo vean, la importancia de tener esto como base, ¿no? Para todo lo que viene después. Es como que nos ubica, ¿sí? Es como, ok, en esta cajita estoy, el sistema solar, planeta Tierra y la especie humana. No estamos hablando de otras especies, no estamos hablando de otro planeta, no estamos hablando de otras estrellas. Es específico nuestro, ¿sí? Es fundamental. Es algo como que para nosotros quizás es obvio, ¿no? Decir como, y sí, no estoy en otro planeta. Sí, está, pero hay una parte nuestra que al expresarlo y dejarlo en evidencia de ese modo, eh, hay una ubicación que sucede ahí, eh, que si no es evidenciada de ese modo, eh, no está, ¿no? Ese ancla que se produce al decir, ah, ok, estoy en el sistema solar, en el planeta Tierra, y formando parte de la especie, ¿no? Segunda placa. Sigue el hombrecito ahí como pensando de qué se trata esto, ¿no? Fundamental también tener esa intención todo el tiempo. Esto, eh, desde mí, mi intención es brindar una orientación, ¿sí? Para que cada uno pueda ir chequeando dentro cómo se interconecta uno con esto, ¿no? Y a ver, no va a suceder ahora, ¿sí? No va a suceder en este momento, porque en este momento necesitamos como eh, separar un poco las preguntas que yo tenga como de mi vida particular, ¿sí? De cómo se conecta esto con mi vida particular, porque estamos abordando estructuras, ¿sí? Entonces, no es que acá no está incluido el particular, sino que lo estamos incluyendo desde la estructura, ¿sí? Entonces, al tomar como estas referencias, ¿sí? Estructurales, nosotros estamos ahí adentro, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos estas nociones, nos vamos a nuestro día común y ahí vamos chequeando cómo se relaciona todo esto, ¿no? Con nuestro día a día. Eh, anatomía, ¿sí? Yo le puse anatomía porque es como la parte anatómica de lo que es el aparato, ¿no? ¿Y a qué me refiero con la parte anatómica? Cuando hablamos ya de los legítimos habitantes del sistema solar, en este caso el Sol y la Tierra, ¿sí? O sea, son la parte anatómica de la conciencia del sistema solar, ¿sí? Su expresión física y anatómica son los planetas y la estrella. Entonces, el aparato en sí está hablando que cuando decimos la palabra, ¿no? Aparato, eh, es como una cuestión que está, sé, como decirles, como un celular, ¿no? Como un algo que funciona en conjunto, ¿no? Y yo puedo servirme de eso, ¿sí? Eh, y si es algo que funciona en conjunto es porque sus elementos dentro se están comunicando, ¿no? Para brindarme a mí un funcionamiento luego sintético de eso, ¿no? Pero en sí, adentro del aparato hay todo un desarrollo entre esos elementos, ¿sí? Todos esos elementos dentro se están comunicando entre sí. Entonces, eso es a lo que llamamos aparato
para el sistema solar, ¿sí? Y estamos hablando en este caso de los 9 planetas, estamos hablando de Tierra, ¿no? Esa tercer banda, que por ser esa tercer banda tiene la función de funcionalizar esto que estamos haciendo, ¿no? Esta comunicación entre el Sol y la Tierra. Entonces, la Tierra en sí, al girar sobre sí misma, tenemos al día, ¿no? O sea, el día es de la Tierra. Yo como humano lo habito ahí, ¿no? El día tampoco es del Sol, porque no es que el Sol gire en sí mismo y es un día, ¿no? El día de la Tierra es el giro de la Tierra en su propio eje. Ahora, la Tierra a su vez gira alrededor del Sol, completa una vuelta de 365 días, ¿no? Dejando siempre como un resto un cuarto de día, que al cuarto año contabilizamos ese día como el año bisiesto, ¿no? Aquí está, el 366. Y ahí completamos el aparato. Entonces, un aparato son 4 años, 3 años Tierra de 365 y un año Tierra de 366, ¿no? Que el 366 es el que me conecta un aparato con otro, ¿sí? Un aparato son 4 años entonces. Hasta ahora estamos hablando de lo anatómico, ¿no? O sea, estamos hablando de los cuerpos que hacen al aparato, ¿no? Pero esto anatómico es la expresión en realidad en sí, sucede todo a la vez, ¿no? De la estructura lógica del aparato, ¿sí? Entonces, ahí es como si no estuviésemos hablando de la estrella del planeta, ¿no? O sea, siempre estamos hablando de la estrella del planeta, pero en la estructura lógica, por ser lógica, la lógica no existe, ¿sí? Es un rango frecuencial que no existe, pero que hace la configuración de lo anatómico, ¿sí? Entonces, como estructura lógica, un aparato es la comunicación entre las versiones expresadas del sistema solar y las no expresadas, ¿sí? O sea, entre lo que ya tiene el sistema, lo que no tiene y lo que va a tener, ¿sí? Entonces, en base a esto, es un mecanismo de incremento, de actualización y estabilidad del mismo sistema. Porque el sistema en sí, la estrella en realidad, se genera, ¿no? Como esta diversidad de frecuencias para poder expresar ahí sus versiones, ¿no? Entonces, esta realidad en la que nosotros habitamos hoy es una versión expresada de una posibilidad del sistema, ¿no? De la estrella. Pero el sistema en sí necesita expresar versiones que no tiene expresadas, ¿sí? Entonces, para hacer eso, tiene que poder crearse un mecanismo que le permita generar estabilidad a la vez que incremento, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos este bloque de 4, ¿no? Ahí es donde tenemos este bloque de 4. Que si hablamos
del aparato ya estamos hablando de la comunicación de la estrella con la Tierra, ¿sí? Porque desde la Tierra para con el Sol hablamos del año, ¿no? Pero en el día 366 es cuando el Sol completa su ciclo con la Tierra. ¿La ves? Y es cuando termina el aparato, ¿no? Y comienza el otro. ¿Vamos bien hasta ahí? Me interesa si tienen alguna cosita, ¿sí? Bien, bien, Bruno. Bueno. Entonces ahí aparece la estructura del aparato. ¿Cómo es que, que al sistema le brinda estabilidad? Cuando un aparato en tránsito, ¿sí? Como en el que entramos ahora, el 2021 es el primer año de este aparato 506, un aparato en tránsito es el aparato en el que se está desarrollando esta versión que no ha sido expresada del Sol, ¿sí? Porque es el que está en tránsito. El aparato anterior que ya ha sido completado y ha sido transitado es el aparato que va a ser de ancla estable para el tránsito del aparato en curso, ¿sí? Podemos ver esta misma dinámica con cualquier ciclo. El día mismo funciona así, ¿no? Nosotros hoy estamos transitando este día 20, ¿sí? El día 51 del año, es nuestro día en curso y estamos desarrollando en sí la posibilidad que incluye este día, ¿no? La estamos desarrollando lentamente en 24 horas. Pero el día pasado es el día ya concluido y lo que hicimos en ese día y quedó ahí. Entonces, ese día es como que queda a mi izquierda, ¿no? Queda como de ancla estable para que yo transite hoy este día, ¿sí? Entonces, este día a su vez es la comunicación con el siguiente, ¿no? Porque mañana este día va a ser el ancla, ¿sí? Entonces, esta es esta cuestión de estar anclando pasado en el presente, ¿sí? Bueno, esta dinámica es la que sucede en el aparato. Es la dinámica del sistema solar, esa es la dinámica de incremento, ¿sí? Yo eh, para incrementar el alcance de lo que ya tengo que establecer contundentemente y saber lo que tengo de base, ¿sí? Eh, por eso es tan importante el tránsito en sí, o sea, tener a vista esto, ¿no? Por eso les decía que después ir a nuestro día cotidiano, sabiendo que lo que estamos haciendo en ese día está anclando al mañana, ¿no? Por decirlo. Que no está mal ni bien, o sea como sea que lo hagamos, va a ser el ancla que yo necesite para el próximo día, para el próximo aparato. Entonces, de a poquito, muy de a poquito, eh, vamos aprendiendo, ¿no? Cómo es habitar una fisiología humana que pertenece a un planeta Tierra y que tiene esta estructura de incremento, ¿no? Eh, entonces, de a poco también empezarme a dar cuenta de que si el sistema al que pertenezco, del que soy nativo, ¿sí? Porque yo soy parte del sistema solar, ¿sí? O sea, todo mi cuerpo en sí está constituido de los elementos de este planeta, ¿sí? Entonces, eso a mí me hace parte del sistema solar.
Entonces, si me hace parte del sistema solar, este mecanismo de incremento, yo estoy comprometido con ese mecanismo de incremento. Es el mismo mecanismo de incremento que funciona para mí, ¿sí? Pero tengo que estar sabiendo que ese mecanismo está antes, entre comillas, antes que mí, ¿sí? Esta cosa de la jerarquía. Tengo que asumir la jerarquía espaciotemporal, ¿no? De pertenencia. Si yo hago mi propia cuestión de como a mí me parece, está muy bien, digo, y hubo tiempo para eso, ¿no? Para hacer como a mí me pareciese. Pero el sistema en sí está empezando a necesitar de sus recursos más refinados, que es la antena humana, capaz de poder empezar a verbalizar estas cosas. Está necesitando al humano como nexo para sus versiones no expresadas, ¿sí? En esas versiones no expresadas es eh, la expansión de lo que ya tiene. Entonces, el sistema invita a sus habitantes a eso mismo, ¿no? Entonces, eh, lo importante de eh, asumir esta subrogación, ¿no? Eh, entonces, bueno, de eso hablamos cuando hablamos de un aparato, ¿sí? De eso hablamos cuando hablamos de un aparato. Y son cosas súper básicas, o sea, súper básicas, súper obvias, ¿no? Esto de, sabemos que estamos en el planeta Tierra, ¿no? Pero entenderlo de este modo profundo, ¿sí? De que eh, la mayor conectividad que yo puedo obtener con el sistema es en mi mayor profundidad interna, ¿no? Es en la constitución en sí de mi fisiología, ¿sí? Mi fisiología misma es la garantía de conectividad con el sistema, es la garantía de conectividad con esta jerarquía y con este sistema, con este mecanismo de incremento, ¿no? Y de estabilidad, porque no hay incremento si antes no hay una estabilidad. Y eso en el sistema ya está planteado así. O sea, ya está planteado así antes de la existencia de la vida, si quiero. Porque la vida en sí es una actualización del sistema, ¿no? La aparición de la vida. Bueno, no me quiero ir tampoco a cualquier lado. Ahí tenemos a el aparato representado gráficamente, ¿no? Como en cuadraditos. Entonces, verlo de este modo da estabilidad, ¿no? Da estabilidad. Ver como una caja, ¿no? En donde se desarrolla este aparato. Bueno, acá vamos a ver eh, desde dos ángulos distintos la misma cosa, ¿no? Como hicimos en la placa anterior, que vimos al aparato desde una zona, ¿no? Que es desde lo expresado, y luego vimos al aparato desde antes de que sea expresado, ¿no? Acá también lo vamos a ver de ese modo, pero con este grafiquito. Yo como nosotros, como habitantes de este sistema, vamos a vivir y a desarrollar
nuestro día, nuestro año y el aparato linealmente, ¿no? O sea, como de izquierda a derecha. Esa es nuestra percepción. Entonces ahí tenemos un año consecutivo a otro. Entonces, estamos hablando desde la perspectiva del habitante, ¿sí? Desde la perspectiva del habitante, el primer año de un aparato es el asume. El asume, 1. Que en este caso es el año 2021 en el que estamos. ¿Sí? $2021. El segundo año va a ser el asimila por el 2022. El tercer año de este aparato es el desafía a ser el 2023. Y el cuarto, en donde tenemos el día 366, es el año decide y es el 2024. Entonces, ¿de qué es esto, no? De asume, asimila, desafía, decide. Es un modo que el humano ha encontrado, ¿sí? De poder orientarse en qué implica cada año dentro de un aparato, ¿sí? Es como eh, la primera aproximación que la especie humana está teniendo de darse cuenta de qué implica, primero, de que tenemos un ciclo de 4 años, qué implica eso, y la diferenciación dentro de esos 4 años, de cada uno de esos años, ¿no? Entonces, eh, el humano ha encontrado este modo, ¿no? De empezar a entender al primer año del aparato como tiene como axioma de fondo a todo el tránsito del año al asume, ¿sí? Que acá es donde empezamos a ver también la réplica de este mecanismo de incremento, ¿no? Porque asumir es asumir lo que tengo, ¿sí? Asumir mi base, construir mi base, como sea que yo la tenga. Pero estamos hablando de que el sistema en el primer año asume, ¿sí? Asume sus recursos, los asume. Yo puedo asumir con el sistema o el sistema me asume a mí. En definitiva, siempre va a ser asumido el recurso del sistema. Si yo me considero conscientemente un recurso del sistema, estoy teniendo la chance de asumir en conjunto, ¿no? Asumir la base en conjunto con el sistema. Asume, el sistema asume, ¿no? Me va a asumir. Y va a estar bien también, porque lo que yo no llegue a asumir, el sistema lo asume conmigo.
Lo que me quede afuera, el sistema lo asume. ¿Sí? Entonces ahí es como tranquilos, no hay una cota máxima ni mínima de lo que uno tiene que asumir, ¿no? Asumir lo que tengo, hasta dónde llego y dónde estoy. El segundo año, ¿no? El 2, el sistema asimila lo que ha asumido. ¿Sí? Desde este año ya vamos sabiendo que luego nos va a tocar asimilar. Bien, segundo paso, ¿no? Estamos hablando del año que viene. Ni siquiera pasamos febrero de este. Pero está bien, porque nos hace irnos anticipando de a poquito. En el segundo año, el sistema asimila lo que ha asumido. Entonces, ahí es donde va a chequear de lo que asumió, va a chequear qué tan constituido está eso, ¿no? Cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances, qué le quedó afuera de asumir. ¿Sí? Que sí pudo asumir. Eso es asimilar, ¿no? Asimilar a mí siempre me orienta mucho para entender qué es, pensando en el cuerpo, ¿no? En el intestino, ¿no? Que uno asume lo que come y el intestino asimila. Y ahí va a separar, ¿no? Ahí va a decir, esto sí me sirve, esto no, y esto que me sirve lo puedo usar para tal cosa y para tal otra, ¿no? Pero yo ya he asumido antes, yo ya comí, ya elegí que iba a comer. Al tercer año del aparato, es este desafía. ¿Qué es desafía? Como una palabra como, ¿no? Como que me viene a desafiar. Pero el sistema se autodesafía, ¿sí? Digamos, todo desafío de la realidad es un autodesafío. Porque yo como parte de la realidad tengo un desafío, ok, eso es un autodesafío, si yo soy parte de la realidad. No quita que yo sienta que me molesta, que la paso mal, que esté tirado en la cama todo el día, por decirles, ¿no? Lo que se siente el tránsito de un desafío. O no, pero en sí el desafío va a como hacerle esa oposición a lo que a lo que el sistema asimiló, le va a hacer como la oposición, como bueno, asumimos lo que tenemos, asimilamos sus límites y sus alcances, vimos lo que nos sirve y lo que no. Ahora vamos a ver cómo podemos incrementar eso, ¿no? O sea, ¿qué le podemos agregar a eso? ¿Y qué podemos descartar? ¿Sí? Entonces, igual, el sistema desafía en el 2023 a lo que ha asumido y lo que ha asimilado. Yo puedo asumir ese autodesafío, ¿sí? Y ser parte de eso. Entonces, se autodesafía para que en el cuarto año, ¿sí?, decida la actualización correspondiente para lo que asumió, asimiló y desafió. ¿Sí? Entonces, el sistema, nuestra realidad y su conciencia en el cuarto año decide. ¿Sí? ¿Qué decide? Y el desafío que se ha planteado, así como
registrar gravitatoriamente el desafío que se ha planteado en base a lo que asimiló de lo asumido. ¿Sí? Entonces, ven lo que decía como esto de llamarle aparato, ¿sí? Porque ahí se ve el bloquecito y cómo las distintas partes adentro se intercomunican entre sí, ¿no? Y tienen un funcionamiento en conjunto, ¿no? Es un aparato. Un lavarropas tiene elementos adentro que tienen que funcionar entre sí en conjunto para poder lavar la ropa. Y bueno, y obviamente que después de transitado el año de SIDE, vuelvo a asumir, ¿sí? El sistema vuelve a asumir. ¿Dudas, cosas, algo? ¿Cómo estamos? Creo que había alguna pregunta ahí en el chat. Sí, no lo estuve mirando. El desafío, Carito, ¿cómo anda? El desafío sería como el testeo de lo que se está instalando. A ver, el testeo de lo que se está instalando. Caro, ¿quisieras como hacer esa pregunta? A ver si me da más pista. El testeo de lo que se está instalando. Hola Bruno, ¿me escuchás? Sí, ¿Cómo estás? ¿cómo andas? Bien, re bien, me encanta lo que estás aportándonos. Como lo estabas comparando con el aparato digestivo, entonces digo, bueno, eso es lo que se ha asimilado. Entonces, bueno, llevándolo a ese punto de comparación, pensaba, ¿no? La pregunta era si el desafío sería algo así como, bueno, eso que vos contabas, a ver qué me sirve, qué no me sirve y cómo lo uso. Sería algo así como, bueno, testeo si lo que se viene dando dentro del proceso eh, tiene, bueno, la función, digamos, como en concreto, desde ese Mira, punto del desafío. si usamos ese ejemplo, el desafío sería como si yo como algo nuevo, algún alimento que nunca comí y que yo sé Claro, que me claro. aporta Sí. tal determinada cosa que a mí me estaba faltando en mi cuerpo, ¿no? ¿Sí? En el desafío es donde está el punto como de lo nuevo, digamos. ¿Sí? O sea, siempre hay algo nuevo, por eso tenemos conflictos. Sí, justamente, bueno, a mí me lleva directamente a lo que es las dos fases de la enfermedad de las que habla Hammer, ¿no? Sí, Donde donde está justo el punto de la epicrisis, que es donde se plantea el nuevo desafío, ¿no? Yo lo exactamente, llevo a ese lugar y es como, me resuena muchísimo lo que vos estás exactamente, contando y lo que yo puedo llegar a ver desde el otro punto, ¿no? De la biología. Eh, exactamente. me suena mucho desde ahí. Entonces la pregunta era si, porque como para ir como uniendo, ¿no? Todo esto, como ir uniendo Porque, piezas. porque en la epicrisis es cuando el mismo sistema biológico, en este caso, va a chequear como por última vez lo que asimiló, ¿no? En ese tránsito de los síntomas y demás, ¿no? Va a decir como, pumba, bueno, a ver,
accionemos distinto con esto ahora ya. Exacto, exacto. Yo es como que lo miraba por ese lado y me resonaba un montón. Y decía, ¿no? Qué loco que no haya coincidencia en nada, es todo como tan simultáneo, tan... no me sale la palabra, pero bueno, es como que todo va encajando. Claro, es que esto es lo que decía yo de, o sea, mi cuerpo es parte del sistema solar. Claro, claro, pero es como visto desde la lógica, es como, bueno, darle, eh, no sé, darle todavía muchísima más potencialidad. Es una contención más Sí, estructural, digamos, le da estructura a, en este caso, el desarrollo de Hammer. O sea, contiene el desarrollo de Hammer. claro, total, sí. Y Muchas bueno, gracias. gracias, Ujú. Caro. Y la post-conflictólisis, en este caso, siguiendo ese ejemplo, sería la decisión, ¿no? Como, bueno, ya decidió asumir el desafío de hacer algo distinto, bueno, decidimos eso, ¿no? O decidió volver a lo mismo, ok, eso se decide, pero el sistema decide, ¿no? Excelente esa comparación. Entonces, hasta acá estamos hablando eh, de, del habitante, ¿sí? Porque tiene una secuenciación de pasos 1, 2, 3, 4. Ahora, la conciencia del sistema solar despliega el aparato el 1 del 1 del 1. Digamos, el 1 del 1 del 2021 en este caso. ¿Sí? Porque es atemporal. Es atemporal. Esto quizás va a ser medio complejo, pero yo les pido que lo tomen y este encuentro va a estar grabado y lo van a poder volver a ver. ¿Sí? Entonces, desde la estructura que es el sistema solar, ¿cómo se plantea el aparato? Se lo plantea de este modo. Comienza con el desafío, ¿sí? Porque el sistema en sí es un planteamiento de incremento. No, o sea, esa es su razón de ser, el incremento. ¿Sí? Entonces, para incrementarse necesita un desafío. Primero y principal. Primero y principal necesita plantear el axioma de desafío. No estamos hablando de un desafío específico, ¿no? Estamos hablando de el axioma del desafío, del autodesafío, ¿no? Que veíamos antes. Para la conciencia del sistema, eso es lo primero que va a plantear. ¿Sí? ¿No? Lo plantea de este modo, como dibujando las líneas, no estas. Entonces, desde el desafío, la conciencia ancla lo que asume, ancla el asumir ese desafío, ¿sí? Y la asimilación de ese desafío al mismo tiempo, ¿no? Pero este es el punto fundante del aparato. Para la conciencia, estamos hablando. ¿Sí? Muy importante que distingan ese cambio que hemos hecho ahora, ¿sí? De dónde estamos hablando. Porque ahí lo que decía Caro, como que ya no tiene esa secuenciación, ¿sí? Pero para la conciencia, para yo entrar en ese ciclo, ya tiene que tener tiene que tener el axioma del desafío predeterminado de antes.
que es lo que me va a mí a hacer, lo que le va a hacer al sistema construirse un espacio para asumir y un espacio para asimilar. Y acá es donde sí coincide con la secuenciación, ¿no? En la decisión final de tomar ese desafío como actualización. ¿Sí? Entonces nosotros como habitantes vamos a tener los pasitos. Y está bien que así sea, porque nos explotaría el cerebro si, o sea, no somos una estrella, digo, ¿no? Somos una especie que habita un planeta que orbita una estrella y ¿no? Hay como un montón de jerarquías antes. Estamos teniendo el privilegio de poder nombrar estas cosas y de poder saber que hay una jerarquía, que no corre por nuestra cuenta todo. ¿Sí? Porque, a ver, esto yo no me lo inventé, esto es irte dando cuenta de cómo va funcionando esto, ¿no? Yo no estudié, no me puse a repasar nada para esto, ¿no? O sea, es ir entendiendo en tu día a día, después de lo que estamos haciendo ahora, llevar esto a nuestro día a día, nos va a ir haciendo profundizar mucho más, ¿sí? Después poderle explicar a otro de qué se trata. Sí. Yo quería preguntar si podías dar así una pincelada. Bueno, ya sé que son los 4 cuadrantes, ¿no? Que tiene que ver con la estructura lógica de calendaria, pero son pinceladas que yo tengo ideas, pero si podías explicar un poco por qué el asume está en el SO, por qué esa dirección, ¿no? que lleva ese orden en los 4 cuadrantes y cómo se relaciona, ¿no? Con el noroeste, con el sureste, ¿no? ¿Cómo está relacionado ese movimiento? Dale. O decís es esto. Cuadrante suroeste. Cuadrante noreste. Cuadrante noroeste y sureste. ¿Sí? Este a la derecha, cardinalidades, ¿no? Oeste, norte y sur. Si yo pudiese decir cómo funciona la humanidad por defecto, es de este modo, ¿no? De este modo. Tic, tic. O de este otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este funcionamiento de asume, decide, ¿no? Asume, decide. No tengo un planteamiento de qué estoy haciendo, ni sé de qué desafío se trata lo que estoy asumiendo, lo que estoy decidiendo. Me estoy saltando todo un proceso en el medio, ¿sí? Y esto, por ejemplo, se lo puede ver con esta cuestión de que me indican a hacer algo, ¿no? Me indican a hacer algo. Y yo lo asumo y decido, ¿no? Y me encuentro que decidí ir a hacer algo que otro me dijo, pero no tengo idea qué hago ahí. No tengo idea
¿qué hago ahí? ¿Sí? Porque no asimilé esa decisión. ¿Sí? No asimilé esa decisión y no tengo idea de cuál es el desafío que implica ir a donde alguien me orientó. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es poner a vista estos cuadrantes, ¿sí? que vienen a sincronizar a los de abajo, que le vienen a dar como a meter más tiempo. ¿Sí? O puede suceder también el mecanismo de el desafío y la asimilación, ¿no? Que esto es cuando nos quedamos ahí como dando vueltas, ¿no? en lo que debería hacer y cómo, en lo que debería hacer y cómo, en lo que debería hacer y cómo. ¿No? No asumo nunca ni decido nunca. ¿Sí? Entonces ahí tenés esos dos funcionamientos por defecto, ¿no? Uno más de una conciencia abstracta y otro más de una conciencia más concreta. Y lo que hacemos con este mecanismo es ver cómo en realidad están vinculadas las cuatro. ¿Sí? Sería darle profundidad, ¿no? Claro. A la vez que profundidad, altura. Altura sin perder profundidad. Porque el asumir es como ir a esa profundidad, ¿no? Que voy a necesitar para decidir. Pero no me puedo perder la altura que a mí me permite asimilar y ver el desafío. Como vos decís, o sea, si vamos a profundizar más, tenemos calendaria, que ya estamos hablando del año en sí, ¿sí? De cómo ese año se secuencia en 4x4, pero eso es un universo aparte, ¿no? Si yo lo veía, lo relacionaba por los 4 cuadrantes, ¿no? Las 4. Entonces, por eso era que quería ver qué relación, ¿no? Tenía. Por el orden, ¿no? Asume aquí, en el suroeste, él asimila, ¿no? El mismo orden que calendaria, ¿no? El mismo movimiento. Total, sí, es que calendaria en sí es lo que viene a dar soporte para que uno pueda ir entendiendo esto. Claro, sería así. Sí, es como lo que has dicho, el aparato, el año, el día, ¿no? Sería esa jerarquía. Exactamente. Exactamente. Bueno, voy a... ¿Cómo están? ¿Quedó alguna pregunta, alguna cosa? Tengo una plaquita más, pero quiero compartírselas después de esto. ¿Cómo están? Bien, bárbaro. Entonces vamos a pasar a la plaquita final. Que, como no puede ser de otra manera, para mí, son preguntas. Fan de las preguntas. Preguntas que tienen el único fin de orientar nuestra observación, ¿no? O sea, el único fin que tiene la pregunta es orientar nuestra observación hacia lo no expresado, ¿sí? Porque con una pregunta a mí me lleva a ver qué es lo que tengo, primero y principal, ¿no? A asumir qué es lo que tengo. ¿Cuál es la respuesta que a mí me sale? Podemos tomar la pregunta como el desafío. ¿Sí? Me pregunto, ¿cuál es la respuesta que a mí me sale? Primero,
Ok, la asumo, la asimilo, ¿no? Y veo qué le puedo preguntar a eso para agregarle y después decidir. ¿Sí? Entonces, yo dejo estas preguntas para que cada uno pueda utilizarlas como este chequeo del mecanismo propio, ¿no? ¿Cuál es el rol humano dentro de este mecanismo entre la Tierra y el Sol? ¿Sí? Porque el humano está en el medio ahí, perteneciendo al sistema. Como veíamos con Caro, en la biología ya está expresado este mecanismo, o sea que es la evidencia de que nuestros cuerpos están conformados por esos elementos que tienen este parámetro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el rol humano ahí? ¿Sí? En lo que veíamos antes, en la expresión de versiones no expresadas del sistema. ¿Sí? ¿Qué implica el compromiso de portar una fisiología humana? Sabiendo qué implica todo esto. ¿Sí? Sabiendo que la fisiología humana responde a esta jerarquía. ¿Sí? ¿Qué compromiso implica en mi vida común eso? ¿No? Que ahí está la tercera pregunta. ¿Qué lugar tiene este compromiso en el cotidiano de mi vida? ¿Sí? ¿Puedo tener a observación este ciclo, este mecanismo? No quiere decir que sea una cosa como súper maravillosa todo en mi día. No, porque se trata de construir axiomas con esto. ¿Sí? Axiomas, me refiero a algo que no cambie nunca, que a mí me permita pasarla mal, pasarla bien, ir y venir, pero que el axioma que ya tiene el sistema no cambie nunca. Eso me va a dar a mí la navegabilidad de poder transitar cualquier situación. Sabiendo que los desafíos que yo tenga tienen su lugar en el mecanismo de incremento planteado por el sistema, no es planteado por Bruno ni por nadie, ¿no? Bueno, hasta aquí esto. Yo nada más que agradecerles enormemente de vuelta por sumarse a esto, ¿no? A esta primera iniciativa abierta de este espacio. Por invitarme a mí a asumir este desafío. 37, una locura para mí. Y bueno, y en el mismo grupo de Telegram, ahí les iré compartiendo las distintas propuestas que haya. Hay una que yo de apresurado hice para mediados de marzo, que es un ciclo desde cero de ubicaciones espaciotemporales a través de lógica global convergente, de las herramientas, que son como unos 9 meses, pero bueno, yo creo que lo voy a posponer un poco porque la hice como muy, muy cerquita, ¿no? Y es un compromiso que hace falta que quienes participen lo mediten y lo vean. Bueno, tenemos el próximo encuentro el sábado que viene, el ciclo Asumiendo 21. Eso ya está en marcha. Y bueno, irán saliendo cosas. Están invitados a la radio, que eso está, ahí está mi compañera Almo.
que siempre abordamos ahí cosas no tan, diría, no tan técnicas, ¿no? Como esto, porque es como si fuese, para mí me apasiona, ¿no? Esto, pero es como si fuese un poco como, no sé, como astrofísica, ¿no? Pero de la vida común, para gente común, porque estamos hablando del Sol, estamos hablando del sistema solar, ¿no? Ya no estamos viendo a todo eso como algo maravilloso que sucede allá afuera, ¿no? Entonces, bueno, en la radio entramos como, solemos tomar como una palabra o una temática común para todos y, y, y ver ahí qué pasa con eso, ¿no? Así que bueno, nada, absolutamente agradecido, muy, muy contento de compartir esto con ustedes. Gracias a vos, Bruno. Muy clarito, pausado, accesible. Felicitaciones. Me encantó porque es como que me hiciste bajar la velocidad de mi cabeza. Me encantó. Muy bien, esa es la velocidad riojana. Tal cual. Bueno, Gracias. muchas gracias. Aprovecho para saludarlos. Lamentablemente Susana. no llegué. Va a estar en YouTube, yo lo voy a subir a YouTube abierto después y les comparto el link en el grupo. Muchísimas gracias, Bruno, muchísimas gracias. Y a Muchas todos gracias. los que están, que los quiero a todos, los saludo. Un saludo y mil gracias, Bruno. Muy claro. Bueno, me alegro que les sirva. Bueno. Muchas gracias, Bruno, pero te digo que también, no sé si agradecerte o mira, con esas preguntas, con una sola de esas preguntas, ya quedé, pero así, ¿qué implica el compromiso de habitar, de portar un cuerpo humano? No sé, yo. Tal cual. No, te digo que me quedo así con esa pregunta que es para mí exageradamente grandísima, demasiado. Pero te digo que te agradezco y a la vez, mira, ya nos veremos. Gracias, Bruno. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Nos vemos por ahí o por acá o por donde sea. Gracias, Bruno. Chau, chau. Chao. Gracias, chao. Gracias. Gracias, Bruno. Chao, chao. Lo del canal de la radio está en el grupo. Yo es que acabo de entrar. Sí, el canal ese de radio está en el grupo, ¿no? Lo Ya, mirás pero... en los mensajes destacados, está el último programa. Y en el canal de YouTube tenés la lista de reproducción con los anteriores. Vale, gracias. 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 Adiós. ¿Querés decir? Eso me pasa. Quedé ahí en el aparato. Gracias, Sofi. Fue bueno, quería, porque yo entré ahora al final y estabas hablando de eso, ¿no? Y yo lo que me vino así de pronto fue como que me sentí que mi cuerpo como que formaba parte ya no solo de esto, limitado aquí, sino que formo parte como una parte más de todo, ¿no? De todo el sistema, o sea, como una celulita más, como si yo fuera una celulita de ese otro cuerpo, o sea, que mi cuerpo es más grande, ¿no? Que no es mi cuerpo esto solo, sino que mi cuerpo y mi mente, ¿no? Y mi día es más grande que esto pequeñito que yo pensaba, ¿no? Que creíamos que es tu cuerpo, tu vida, ¿no? Que es, o sea, que mucho más grande, ¿no? Está súper bueno. Me alegro.
Gracias.